pues me da muchísimo gusto estar con gente de todos lados de la República y me encantaría que me puedan poner en el chat qué niveles educativos ven o qué posiciones tienen en sus instituciones educativas para poder enriquecer la conversación y darles más experiencia o ejemplos, si es educación superior o si es K-12, si es primaria o secundaria o preparatorias, ¿vale? La idea de hoy es, no quiero que sea un monólogo de 45 minutos, 50 minutos, es una charla, pero es una reflexión que yo me he hecho justamente cuando trabajé en Talisis, después cuando trabajé en UVM, de hacia dónde va la educación, ¿no? Y qué tendríamos que dejar a nuestros hijos, nuestros niños o las nuevas generaciones para poder enriquecer y poder maximizar su potencial. Entonces veo gente que ve preparatoria, primaria, licenciatura, posgrado, José Vargas, que es profesor investigador. Entonces veo que realmente hay de todos los perfiles, entonces intentaré poner la charla con ejemplos de todos los niveles educativos para que sea interesante para cada uno de ustedes. Entonces voy a empezar a compartir mi presentación. Me dicen cuando la ven. Listo, ya soy. Perfecto. Entonces, nada más déjenme poner bien el Zoom para ver si hay manos levantadas, si hay comentarios en el chat o algo para que podamos hacer más enriquecedor esa charla, ¿vale? Entonces, lo primero que yo me pregunto es, primero, ¿por qué existe la escuela? ¿No? O sea, yo creo que llegó justamente la pandemia, llegó el COVID, estamos revolucionando la educación, pero tenemos que entender un poco por qué existe la escuela, ¿no? Si nosotros vemos una foto, todavía en negro y blanco, de la escuela del siglo XX, veíamos que pues teníamos chavos, que sea en primaria, secundaria o hasta también en la universidad, sentados y escuchando un maestro, ¿vale? Durante 4, 5, 8 horas del día, dependiendo de los países, en el tema educativo. Y vemos que en este siglo XXI, antes de la pandemia, y hoy actualmente todavía escuelas, tenemos esa educación similar, ¿no? La foto nada más lo que cambió es que está en color, ¿vale? Pero seguimos teniendo alumnos sentados en un pupitre escuchando a un maestro, ¿vale? Entonces, viendo un poco esto, reflexionando un poquito cómo estamos haciendo hoy la escuela, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Tenemos un estudiante en cualquier nivel académico, sea primaria, secundaria, prepa o educación superior. Este estudiante va a una institución educativa, va a una escuela, va a una universidad, va a una prepa para prepararse, para adquirir conocimiento y para adquirir competencias o habilidades, que ahorita suena mucho también las palabras. ¿Pero para qué? Para tener un título, ¿no? Hoy en día el tema del título, tener una licenciatura, tener una maestría, es primordial para las empresas, pero también para nosotros por la cultura y la educación que hemos tenido. Entonces, yo aquí quiero invitarles a una primera reflexión. Si lo hacemos diferente, en el sentido de que tenemos un estudiante, que el estudiante va a una escuela, una institución educativa, una prepa, una universidad, adquiere también conocimiento, habilidades y preparación, pero si cambiamos el para qué, primero, para ayudar a su comunidad, para ser un ciudadano, para saber elegir el próximo presidente, para apoyar y ser líderes en su comunidad, para poder tener emprendimientos con impacto social, para que encuentre lugar en la fuerza laboral, pero lugar en el tema de puede ser empleado, puede ser emprendedor,
puede ser freelancer. ¿Qué tipo de lugar deberíamos tener en la preparar para la fuerza laboral? Hoy en día muchas universidades, y yo lo he vivido, hemos sido encaminado a ser empleado. Pero si quiero emprender, ¿no? Si quiero ser freelancer, si quiero ser, que ahorita es muy de moda, youtuber, ¿no? ¿Cómo me tendría que preparar mi educación, ¿no? Y también algo muy importante, mi bienestar a mí como persona, ¿no? Amarme a mí mismo, tener buena salud, comer bien, si es necesario, si a mí me gusta hacer ejercicio. Entonces, yo les quiero invitar a esta reflexión. ¿Qué es más importante? ¿Un título o tener un buen ciudadano? Un buen ciudadano que sea realizado en su ámbito profesional, pero también realizado en su bienestar personal, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí tendríamos que repensar entonces en qué vale la pena enseñar y qué vale la pena aprender, ¿no? Y en ese entonces puedo poner en cuestión el qué enseñar, pero también el cómo enseñar o cómo aprender, ¿no? Y en esta reflexión de qué vale la pena enseñar o qué vale la pena de aprender, les voy a pedir de usar el chat y decirme quién vio en secundaria la ecuación cuadrática. ¿Quién se acuerda que en la secundaria le tocó aprender en matemáticas avanzadas esas ecuaciones? Déjenme ver el chat porque no sé por qué no lo veo. Listo, todos lo hemos visto porque es dentro del programa de la SEP, ¿vale? Entonces, todos lo hemos visto. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién en los últimos 10 años ha vuelto a utilizar la fórmula para la ecuación cuadrática? En los últimos 10 años, del 2010 para acá, Abelina dice que no, Rosy dice que no, Salvador dice que ya no la he usado. Para nada, dice Raúl. Doris dice que no. Ok. Ahora, en los últimos 5 años. Ya vemos que en los últimos 10 años no, pero en los últimos 5 años tampoco. Angélica sí, Axel sí. Ok, entonces, ¿por qué todos hemos aprendido la ecuación si no todos la usamos? Eso es una reflexión, ¿no? No digo que está mal y que, o sea, no, es una reflexión, ¿no? ¿Por qué aprendemos todos lo mismo? Yo aprendí en Francia y no creen que es diferente, que estamos innovando, nombre. A mí me tocó la flauta. Creo que también aquí en México, ¿no? Usan mucho en música la flauta, ¿no? Y yo diría, oye, pero si a mí me gustaría aprender la guitarra o el piano, no importa, es la flauta, porque la secretaria de Educación francesa dice que la flauta. Entonces, ¿por qué todos aprendemos lo mismo? ¿No? ¿Y por qué en lugar de esas matemáticas avanzadas que nos enseñamos un poco más el tema de estadística o el tema de probabilidad, ¿no? Tuvimos el COVID, tuvimos las noticias llenas de que el porcentaje de tantos casos y que no sé qué. Entonces, tú como ciudadano te dices, oye, ¿me va a tocar? ¿No me va a tocar? ¿Qué tanto está la pandemia? O cuando vas al doctor y que te diagnostican una enfermedad y que te diga, tienes tanto porcentaje con ese tratamiento, ¿no? De poder sobrellevar la enfermedad, ¿no? O cuando pasan las elecciones, oye, hay tanta probabilidad que López Obrador o que cualquier otro partido pueda ser presidente de México. Entonces, aquí yo digo, están muy padres las matemáticas avanzadas, pero ¿realmente a todos los niños les tenemos que enseñar lo mismo? Ahora me voy a otro caso. Ojo, estoy haciendo reflexión, ¿no?
la idea es reflexionar el día de hoy, ¿no? Puse 2 memes. Aquí en México nos encantan los memes. Puse 2 memes. El primero es yo resolviendo mis problemas. Pues todo el día, como mamá, como papá, cuando te casas, cuando entras a la universidad, hay muchos problemas. Todo el día, siempre hay muchos problemas. ¿Cómo lo tendría yo que actuar, que enfrentar el problema, ¿no? O aquí me dice que mi contraseña es incorrecta, pero reinscribo incorrecta y me sigue diciendo que está mal, ¿no? Entonces, ahí voy trabajando mucho la parte también de la resiliencia, ¿no? ¿Por qué no enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la planeación financiera? Somos uno de los países donde no ahorramos o ahorramos demasiado para corto plazo, que el próximo mes, que dentro de 6 meses. Pero ¿quiénes esta nueva generación debería ahorrar por su jubilez, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta educación financiera tampoco la vemos muy reflejado hoy en día en lo que enseñamos, ¿no? Si hoy veo también, porque los chavos ven mucho Netflix o ven mucho las noticias de TikTok o de YouTube, ¿no? ¿Quién de ustedes ha visto la película Nada es privado? Está en Netflix, no es un comercial por Netflix. La película que Nada es privado, nos damos cuenta que con nuestros datos en redes sociales nos pueden impulsar o promover un partido político, ¿no? Y ahí habla mucho del documental sobre Cambridge Analytica, cuando fue el tema de las elecciones de Estados Unidos en el 2016, ¿no? Este documental te da a reflexionar cómo puede Facebook o cualquier empresa utilizar tus datos y sobre tus datos influir en tu decisión de votar, ¿no? ¿Quién de ustedes ha leído los términos y condiciones de Facebook, de Instagram o del mismo LinkedIn o del TikTok? No hemos visto. Entonces, no, tenemos que ver los datos que yo comparto, lo que me gusta, le pongo like a todo, lo que me gusta, lo que comparto, lo que yo digo. ¿Qué va a hacer esas empresas de mi información personal? ¿No? Otras cosas también, tenemos noticias falsas que circulan mucho, que temblores que se inventan por ahí, o que el pobre Chabelo murió no sé cuántas veces también. Entonces, a nuestros alumnos tenemos que enseñarles cómo analizar, cómo estudiar la fuente, quién dice, cómo dice, poner toda esa parte de, ¿cómo se llama? De conocer y de, antes de decir que sí, tener su mismo pensamiento crítico, su opinión, ¿no? Si vemos a un alumno, por ejemplo, aquí tenemos a Charlie. Charlie va creciendo en la vida. Pasó de un libro a empezar a leer el celular, después el periódico, un libro y al final una computadora y sigue al final con un libro. Charlie toda su vida tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí en el video, todas nuestras aplicaciones, como estamos trabajando como empleado, va cambiando, ¿no? Que el calendario ya es Outlook, que el fax ya no existe, que el periódico ya está digital, todo se está moviendo. En los últimos 35 años, es lo que nos enseña el video, cómo todo lo que yo usaba como trabajador se entregó, se puso, o sea, está hoy en día en mi computadora. Entonces, toda la vida para entender todas esas tendencias que se están moviendo, tengo que aprender. Entonces, ¿qué cambia también? Pues que cambia el modo de la educación, ¿no? El famosísimo lifelong learning, la educación a lo largo de la vida. Ya no es suficiente como antes, que podíamos tener una carrera, déjenme pongo aquí el puntero, que podíamos tener una carrera y una educación que a lo mejor se terminaba a los 25 años y después de vez en cuando hacía un diplomado. Hoy en día la educación del 2021 es, tengo que estudiar durante toda la vida. Y
cómo hay que aprender, cómo hay que estudiar, ¿no? En las escuelas aprendemos mucho por repetición, por planas, por repetir, o ahorita también escuchan canciones. Mi niña ahorita está aprendiendo las matemáticas con un youtuber, escuchando ahí, aprendiendo ahí las tablas de multiplicar, ¿no? Pero también, si tenemos que aprender a lo largo de la vida, tenemos que ir desaprendiendo. Y las escuelas o las universidades hoy en día no lo vemos reflejado en el plan curricular. La materia aprender debe ser una materia. Si ustedes saben cuál es el primer curso más, que ya ahorita ya es gratis, más famoso de Platzi o de Coursera, ¿ustedes lo saben? Aprender a aprender. Es el primer curso, el curso más famoso que tiene más alumnos. Aprender a aprender, ¿vale? Eso lo que les digo son reflexiones. Como dice Claudia, si no estudiamos, nos convertimos en analfabetas. Además, los alumnos pueden superar a su maestro, ya que son más ágiles con las tecnologías. Y es lo que vamos a ver, ¿no? Es lo que vamos a ver justamente, ¿no? Otro también, que es el cambio. El cambio está en todas nuestras vidas. ¿Qué pasó hace ya 3 años? Cerramos las escuelas. Cerramos las escuelas. Como dice el amigo Dr. House, que es de mi generación, a lo mejor las nuevas ya no conocen la serie, pero pues siempre siempre hay tragedias de la vida, siempre hay cambios. Pues sí es cierto. Entonces tengo que trabajar en resiliencia. Y no sé si han visto este video en YouTube o en Facebook o en Instagram, de esta niña que al principio no logra saltar y lo vuelve a hacer, y su papá la empuja y al final logra ponerse en el taburete, ¿no? Entonces, esa resiliencia también es muy importante. ¿Cuántos hemos tenido resiliencia durante la pandemia? ¿Cuántos nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues ya es home office, te regresas a casa, compras una cámara, si te va bien un circulito para ser casi youtuber, ¿no? Los audífonos y ahora das clases detrás de una computadora. Pues se nos ha complicado a todos. Y ya después ahora nos complica el regresar, se nos complicó el regresar el año pasado, ¿no? Si nosotros vemos, y ese es un buen dato, eso lo sacaron Google en diciembre del año pasado, 2022. Haciendo un análisis por país desde Google. ¿Cuál es la profesión más buscada desde Google? Entonces, en la pregunta, quiero ser o cómo ser escritor o cómo ser profesor, son las profesiones que más salieron. Si nosotros vemos Latinoamérica y vemos México, lo que más salió fue influencer, youtuber. ¿Cómo ser youtuber? ¿No? Y seguramente ahorita también los jóvenes lo están preguntando al ChatGPT, ¿no? ¿Cómo ser youtuber? El ChatGPT te da los pasos, ¿no? Entonces, eso es preocupante, que nuestras nuevas generaciones en América Latina les interesa más estas profesiones. Entonces, si queremos ser youtuber, les tenemos que dar pensamiento crítico, cómo ser un ejemplo, cómo tener liderazgo y cómo tener impacto o influencia social, ¿no? Y aquí retomé algunas fotos de un video, no sé si lo vieron en YouTube, lo tienen como Árbol de la Vida en India, que es un video donde hay una fila de autos en India donde están esperando para pasar, está lloviendo, y está un árbol. Y entonces aparece un niño bajo la lluvia y este niño solo empieza a empujar el árbol. ¿Y qué pasa? Pues inspiró a más niños y hasta adultos y todos juntos pudieron sacar el árbol y que todos pudieran avanzar los coches. Ese es un ejemplo de influencia social, ¿no? Y si a nuestros chavos les interesa tanto ser youtuber, pues podríamos también impartir ese tipo de habilidades en la escuela.
Si nosotros vemos ahora del punto de vista empresarial, de la encuesta de Manpower, esas son las habilidades blandas que más han demandado la escuela, las empresas, perdón. Hoy en día vivimos esto, una brecha, un gap entre las empresas de un lado y la fuerza laboral. 7 empresas, casi 7 de 10 empresas, les cuesta trabajo encontrar talento. Sí hay habilidades tecnológicas que hay que incluir, pero también hay habilidades, como lo que acabamos de ver. Trabajo en equipo, resiliencia, adaptación al cambio, autodisciplina, razonamiento, influencia social, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos las diferentes habilidades que más va avanzando la tecnología, más vamos a necesitar para poder tener ciudadanos que pueden responder a todas las necesidades siendo ciudadanos ejemplares, ¿no? Entonces, viendo un poco todo eso de lo que reflexioné hacia dónde va la escuela, por qué existe la escuela, qué deberíamos ver en la escuela, pero ojo, no soy especialista de la SEP ni nada, pero veo que muchas cosas que tenemos en México también yo los viví en Francia en mi momento. Pero lo más importante de todo son nuestros alumnos. La educación debe estar centrada al alumno, que sea primaria, secundaria, preparatoria o universidad, ¿no? Tenemos que centrarnos en ese alumno. Y para volver a cambiar o a retar el plan curricular de la SEP, tenemos que entender qué es lo que quieren nuestros niños, ¿no? Nuestros jóvenes. Y estamos trabajando hoy con 2 generaciones, la generación Z y la generación alfa. ¿Cómo son los Zetas? Los Zetas son muy visuales, ¿no? Les gustan, muy facilitador de tener proceso. Les gusta que todo está centrado en ellos, ¿no? Son nativos después de 1997, cuidan mucho su reputación digital, son son cautos y menos idealistas, son menos egocéntricos, pero más maduros, son impacientes. Eso lo van a ver porque eso dentro de las tendencias educativas, son impacientes, prefieren todavía las tiendas físicas. Pero ojo, ¿quién llega aquí? Y que ya está llegando, la generación alfa. Una generación alfa, que es una generación nativos 100% digital, que son nacidos desde el 2011. Son chavos o son niños decididos, que siempre están conectados. Para ellos, ojo, para ellos la información está en el aire. Preguntan a Siri, Alexa, ¿cuál es la capital de París? Y te lo van diciendo, la capital de Francia, y te van diciendo París. Es la capital de Francia. Ahí ya empezó mi Alexa. Ellos tienen la información en el aire, ¿no? Para ellos es imposible ir a una biblioteca, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con ellos? ¿No? Son niños que tienen muy poca capacidad de atención. Si los otros de la generación tenían muy poca, ellos de los alfa es todavía mucho más rápido. Todo tiene que ser mucho más rápido. ¿Y cómo aprenden? Eso también es muy interesante. ¿Cómo aprenden esos niños alfas? Experimentación. Ellos mismos quieren ser el centro del aprendizaje y ellos quieren experimentar, quieren observar, quieren empezar a conceptualizar, que ese del famosísimo learning by doing, que también quieren vivirlo, quieren hacerlo, ¿no? Entonces, para ellos, todo lo que es audiovisual, imágenes, mejora la atención a los talleres, ¿no? Eso lo tenemos que incluir en nuestras escuelas. Si lo revisamos desde un punto de vista de Google for Education, vemos que las tendencias educativas pueden ser responsabilidad digital, pensamiento computacional, aulas colaborativas, pedagogía innovadora, tecnologías emergentes, conectando tutores y escuelas, aprendizaje dirigido por estudiante. Ahí el rol del maestro cambia muchísimo. Y habilidades para la vida y la preparación laboral, ¿no? Entonces, son
nuestras generaciones. Y si lo vemos de un punto profesional, en 2027 se estima que más del 50% de la fuerza laboral de Estados Unidos va a ser freelance. Imagínense en cuánto tiempo más tendríamos que ponerlo ahí en México. Entonces, tenemos que trabajar con ese freelancer, con esta persona que a lo mejor no quiere ser empleado, ¿vale? Entonces, ¿qué tendencias tenemos que tomar en cuenta para seguir innovando? Si nosotros vemos, y aquí no les voy a hacer un curso sobre las webs, porque no es mi fuerte, no soy experta, pero ya estamos en una web 3, ¿no? O hasta unos dicen que ya va a empezar también la web 4. ¿Qué significa? Que tenemos un metaverso, donde los jóvenes lo usan para jugar, para hacer un maratón, o hasta para casarse en el metaverso, ¿no? Pero ojo, que se creó y que abrió en septiembre del año pasado en Barcelona la primera universidad metaverso, de que no tiene campus. No tiene campus, todo es un metaverso, ¿no? Y los chavos estudian desde casa y entran al metaverso y estudian. Entonces, el metaverso es una realidad. La otra realidad de la tecnología es la realidad virtual. Yo les decía, los chavos emprenden learning by doing. La realidad virtual ellos se sienten el centro del aprendizaje. Y ellos van viendo, y ellos van observando, van experimentando. Por eso también la realidad virtual es una gran tendencia que los chavos van a solicitar. Una educación flexible. Y aquí voy a dar otra reflexión. ¿Por qué la educación tendría que empezar a los 2 años y medio, 3 años, el kinder? Porque es por edad. El colegio más innovador, uno de los 5 colegios más innovadores del mundo, se encuentra en Medellín, Colombia. Los niños están por niveles, y ahí les va, no por edad, por porcentaje ¿cómo se dice en español? Por porcentaje de autonomía. ¿Qué tanto es autónomo? Y entonces puede tener chavos de 8 años, con chavos de 5, con chavos de 12. Es por porcentaje de autónomo. Los niños y los papás hacen el plan de materias. No tienen, ¿cómo se llama? No tienen vacaciones como lo que tiene ahí, como lo que tenemos nosotros de Pascua, etcétera. El papá, junto con la escuela, arman el plan del niño. La educación, el colegio se llama Fontán, está en Medellín, Colombia, y es un colegio 100% flexible, centrado al alumno. Hoy en día, ¿qué llamamos nosotros flexibilidad? Aquí, nosotros, es pues que puede tomar la clase físicamente en el campus o la puede tomar desde mi casa, ¿no? La puede tomar online, ¿no? El famosísimo híbrido, ¿no? Que salió después de la pandemia, ¿vale? Pero podríamos hacer una flexibilidad todavía más completa, como por ejemplo lo que hace el Colegio Fontán en Colombia, ¿no? Muy importante el microlearning. Yo les decía, los chavos quieren muy poca atención. Entonces el microlearning, y ahí nacieron Julio Profe y Alex Matsumi, son 2 ejemplos de youtubers que tienen millones de seguidores, de clases de matemáticas por YouTube, clases de 5 minutos. No le entendiste nada de la ecuación, no te preocupes, yo te lo explico por YouTube, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen muy poca atención los chavos y siempre están conectados al celular. Y este microlearning lo podemos tener en video, lo podemos tener en podcast, lo podemos tener en PDF, masterclass desde el móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Son diferentes plataformas. Y también, ¿qué es lo que buscamos también en la educación? Tener gamificación. Estamos acostumbrados a que nos den puntos en Uber, en el banco, en el súper. Por más compras, más te vuelves un superusuario y entonces más tienes beneficios. Pues lo mismo debería pasar en la educación, ¿no?
Y entonces hay muchas plataformas, mucho de e-learning, pero también lo podemos hacer en el aula, con clases, con concursos, donde los chavos también juegan, se divierten, ganan puntos, ganan reconocimiento, ¿no? Y aquí les puse algunos ejemplos de 12 maneras de hacer opciones de hacer juegos en la escuela o en la universidad, ¿no? A través de concursos, premios, trabajo en equipo, etcétera, challenge, etcétera, etcétera, ¿no? La otra también tendencia que puede ser también en la educación, y empezó con Platzi, por ejemplo, son suscripciones. Si estoy suscrita, si voy a estudiar toda mi vida por ese lifelong learning, ¿por qué no me suscribo a una plataforma? Y pago de por vida, como si yo estudio o si yo veo una serie en Netflix, ¿por qué yo no pago también mes contra mes y estudio algo diferente? Dice Claudia, hay muchas plataformas donde el docente puede crear actividades divertidas y llamativas para motivar a los alumnos. Es correcto. Y creo que justamente durante la pandemia eso ha sido todavía más, o sea, se ha compartido todavía mucho más para que los chavos siguen teniendo y viendo la educación como algo divertido, ¿no? Otra también, que no podemos dejar de verlo, es el blockchain, que estamos de acuerdo o no de acuerdo, que le queremos invertir ahí o no le invertir ahí. El Salvador es el primer país que ya pueden pagar en blockchain. Mañana pueden, o sea, mañana no, hasta que México también libere el blockchain, pero pagar la escuela con moneda virtual. Ya existe el euro virtual en Europa, ¿no? Eso es algo que también ya está por llegar. La inteligencia artificial. Les quiero compartir esto está bien divertido. Yo lo hice. Ahí pueden entrar a Honomal IAM, perdón, ¿qué tanto soy normal? ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Escanea su cara y les dice cuál es su edad, cuál es su género, cuál es, estima, cuándo te podrías morir según tu cara, cuál es tu índice de masa corporal y si estás guapo o si no estás guapo, ¿no? Es chistoso porque ¿saben cómo se hizo esto? Si ustedes después ven y escuchan, se hizo recapitulando todo lo que ponen en Tinder, si like o no like a los perfiles, se dieron cuenta cuál es la normalidad si eres guapo o no guapo. Entonces la inteligencia artificial recolectó toda esa información y a cada persona que le pusieron like y todo eso, estimó una manera de ser guapo, ¿no? Entonces, está chistoso. Yo me estoy divirtiendo en la inteligencia artificial. Mire, me puse primero el ChatGPT, ¿no? Que es mi nuevo gran asistente, mi asistente virtual, sin costo. Y también hice algo el fin de semana pasado, que es Try It On. Le mandé 10 selfies y le dije, hazme fotos de estudio, y entonces sacaron ahí, parezco actriz de Televisa y yo de TV Azteca, pero es increíble hacia dónde vamos, ¿sabes? O sea, dices, no manches, no tuve que gastar en una sesión de fotos y así me lo hicieron en 10 horas, me costó $7 para que la inteligencia artificial me haga mis propias fotos de profesional. Me guste o no me guste, pero entonces va avanzando muy rápida la inteligencia artificial. Lo que también avanza muy rápido son las insignias digitales, ¿no? Donde para las empresas no sé si hoy pesa más tener un título de licenciatura en administración de empresas o si tener un título o una certificación en Excel o en una certificación en blockchain, ¿no? O una certificación en procesos ágiles. Esas certificaciones, esas insignias digitales hacen que también nuestros currículum, pues adicional del título, tiene que enriquecerse, ¿vale? Y el último, y no menos importante, la comunidad. ¿Cómo nos gusta conectar?
Y yo creo que desde la pandemia, después que ya nos dijeron ya regreso a clase, se vuelven a abrir las universidades, se vuelven a abrir las escuelas, volvemos todavía más a conectar. Las comunidades es muy importante. Y en comunidad aprendemos. Puede ser una comunidad de WhatsApp. ¿Cuántos grupos tenemos de WhatsApp? Hay grupos de todos tipos, ¿eh? O sea, hay grupos de mujeres o de hombres que hacen otras cosas, pero también hay grupos de learning, ¿no? Donde realmente aprendes. Hay grupos desde la computadora o desde el WhatsApp en Discord, o hay grupos en Telegram. Pero ¿qué buscamos en grupos, comunidades? Aprender de nosotros mismos, de nuestras experiencias, ¿no? Y es lo que les decía, que el maestro se vuelve más un facilitador del aprendizaje que el que tiene el aprendizaje como tal, ¿no? Cuando yo llegué a México, les digo hace 18 años, llegué para un intercambio en la Universidad de Guanajuato y tomé clases durante un año. Y los maestros venían con el libro, abren página tal y vamos a aprender de marketing internacional, ¿no? Y me costó mucho trabajo porque venía de una escuela que maneja mucho lo que llamamos el aprender con proyectos, que es una escuela con un proceso un modelo un poco dual. Y entonces me costó mucho trabajo porque yo aprendía en mi escuela, en la universidad en Francia, con proyectos, llevar un proyecto durante todo el semestre, no aprender de memoria una definición, ¿no? Entonces, este rol del maestro, y les digo hace 18 años, ya en salones ya no es así, hay otras que sí todavía lo es, eso es de cada maestro. Sin embargo, el maestro ya no tiene la razón. El maestro facilita el aprendizaje. Por hecho, están creándose nuevas plataformas de aprendizaje para conectar y hacer comunidad, ¿no? Y aprender entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, la comunidad, y por eso quise terminar con esta tendencia, es clave. Es clave para poder verlo también como, ¿cómo se llama? Como la educación. Y la comunidad lo podemos ver también en escuelas primarias o secundarias. La comunidad de padres de familia, tener una escuela para padres, ¿no? Tener una comunidad en la universidad de el club de emprendedores, el club de artes digitales, etcétera, etcétera, ayuda mucho a los chavos a convivir entre ellos y a compartir, ¿no? Entonces, si vemos todas esas grandes tendencias, las tenemos que aplicar para poder vivir y poder realizar un lifelong learning. Y si ustedes ven, es el mismo chavo que año tras año tuvo que evolucionar su manera de, a lo mejor, de aprender, porque también la manera o la pedagogía de aprender es diferente por la edad del alumno. Pero estamos centrados, es el mismo alumno desde que entró al kinder hasta ya no hay edad, ¿no? Y no les podré decir como Mattel hasta 99 años, porque ya vamos más allá, ¿no? Con todos los grandes avances de la tecnología. Entonces, esos son grandes tecnologías que tenemos que implementar. Ojo, no hay que implementar todas. Hay que implementar según ¿quién? Mi alumno, ¿no? Si estoy en una universidad desde que el alumno es uno de mis diferenciadores, somos digitales y ofrecemos marketing digital, inteligencia artificial, sí tengo que incluir algunas más tendencias, a lo mejor no todas. Pero sí, como agente de cambio en la educación, tenemos que ir tomando, ¿cómo se llama? Involucrando, implementando y ejecutando algunas de esas tendencias. Lo que podríamos empezar a hacer dentro de nuestros colegios, prepas, universidades o escuelas es crear comunidad. Después, como bien decían, podemos empezar con un poquito más de gamificación. ¿Por qué no hacer concursos? ¿No? ¿Por qué no participar a torneos? ¿No? Después, a lo mejor puedo, ¿cómo se llama? Empezar el microlearning.
¿no? Revisar mis horarios de clases. Son sesiones de 1 hora, mis materias, es una sesión de 45 minutos, es una sesión muy corta, o con mis mismos maestros implementen o usan una plataforma o algo que permite que los alumnos usen el microlearning. No significa innovar la educación, utilizar todo. Pero sí es importante entender qué es lo que ellos quieren, mis alumnos que hoy en día tengo en mi escuela, en mi prepa, en mi campus, qué quieren mis alumnos. Y sobre esto, ofrecerle la tendencia educativa que más ellos necesitan para poder trabajar y poder hacerles, educarlos para ser los ciudadanos del mañana. Entonces, como es lo que vemos, es un lifelong learning, ¿no? Pero como va cambiando la tecnología, y yo digo que más bien es un long life learning, es una vida larga de aprendizaje, porque aprendemos de todos, en comunidad, con las nuevas tecnologías, en el camión, en el coche, escuchando el podcast, en el camión platicando con el vecino, siempre, todos los días aprendemos. Entonces, para mí, es una vida larga de aprendizaje. Y con esto, terminó. Aquí nos queda 10 minutitos de preguntas. Si me quieren seguir en LinkedIn o tener mis contactos, con mucho gusto pueden escanear este QR.